Olesker, buen día, bienvenido. Bueno, María Alberto, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo lo agarra la mañana de este sábado? ¿Tomando un matecito, tomando un café, no desayunó? Tomando un mate tomando un mate en el fondo de casa, tomando un mate que está lindo. Bien. Con solcito. Bien, bien. ¿Mate amargo o mate dulce? No, amargo. Amargo. Descríbame el mate. Bueno, ¿sabes que este mate? Sí. Yo tengo dos, pero este es un mate que me regalaron cuando el sindicato del Círculo Católico perteneciente a la FUS cumplió, creo que es en el 2017, creo que fueron 50 años, hizo un homenaje a varios que habíamos trabajado en apoyo y dice AFCOM FUS 2017. Bien. Y mi nombre, ¿no? Daniel Olesker. Está bien. Recién justo estaba cerrando una reflexión en torno a la justicia. Digo, no va a llegar a buen puerto. Arranquemos con el puerto, pero hablamos de otro puerto, el puerto de Montevideo. ¿Cómo está ese tema, senador? Bueno, hoy ya ese tema está en la justicia. O sea, a ver, el proceso fue el siguiente. Recordemos, el 2 de marzo, cuando la calle Pou, el Parlamento, hacer el resumen del año, anunció, para sorpresa no solo de nosotros, sino de la mayoría de los legisladores del propio gobierno, que había cerrado un acuerdo con Catolnati bajo un argumento de que había un supuesto juicio por $1.500 millones que era obvio que se iba a perder, y que había informes jurídicos y económicos que justificaban un acuerdo con Catolnati con estas características, porque si no se iba a perder eso. Bueno, los informes jurídicos nunca aparecieron, los informes económicos nunca aparecieron, ni los servicios de la Administración Nacional de Puertos, ni los servicios del MTOP, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que obligan por norma a asesorar al gobierno, al ministerio cuando toma decisiones sobre estos temas, habían hecho ningún informe, el juicio no estaba empezado, era una amenaza de Catolnati, nunca supimos de dónde surgió el número de los $1.500 millones, y en función de ello, de una concesión de un monopolio privado por 60 años en la terminal de contenedores para Catolnati, que además de los impactos sobre la soberanía nacional, tenía impactos secundarios en el sentido no menos importante, pero secundarios sobre 700 trabajadores en Montecón, etcétera, decidimos realizar la interpelación. La interpelación mostró que efectivamente no había informes jurídicos, lo reconoció el ministro, no había informes económicos, y era una decisión que se había tomado exclusivamente para beneficiar a esta empresa. A partir de allí, de que la interpelación tuvo el resultado que todos sabemos, que la interpelación del gobierno cerró filas, a pesar, esto es un tema que bueno también saberlo, Cabildo Abierto hizo dos intervenciones, una el senador Domenech y una el senador Marini. El senador Domenech hizo una alusión francamente en contra del acuerdo, pero dijo que la posición oficial la iba a dar Marini, que se iba a anotar al final de la interpelación, y al final Marini habló y dijo que a pesar de eso se iba a respaldar, y se logró, dijo que había logrado, cosa que sí, es marginal, es ínfimo, que el contrato tenía miles, no, decenas de cláusulas comprometedoras. Una era que si la empresa vendía a un tercero, no tenía por qué avisar a la administración. Eso se logró cambiar, o sea, nada. Bueno, repito, a partir de que la interpelación terminó, con ese resultado, nosotros entendimos que había claramente previsión de que había un delito, había abuso de funciones, usurpación de funciones, etcétera, una cantidad enorme de delitos, y decidimos el miércoles pasado, presentar a la Fiscalía, en la Fiscalía, una denuncia penal que ahora empezó a tener su trámite. Ese es el estado de la situación. A esto se suma acciones de los trabajadores, el paro reciente, porque efectivamente hay un número muy importante de trabajadores que quedarían sin trabajo. El gobierno no menos de 5 veces dijo
en la interpelación que el trabajo de esos trabajadores estaba asegurado, pero no está escrito en ningún lado. Entonces, realmente es un gran riesgo para el país, para los trabajadores. Ese es el estado actual de la situación y nos parece que es bueno debatir sobre eso. Ahora que una consulta que la verdad que no terminé de entender, sigo sin entender. ¿Cómo puede ser que algo tan trascendente como esto, en un gobierno de coalición, allí en el Parlamento Cabildo Abierto diga que recién se entera en ese momento de esta situación? Lo mismo dijo el Partido Colorado. Al otro día estaba el ministro de Trabajo, el líder del Partido Independiente en Buscadores, y le pregunté si él sabía algo, y me dijo lo mismo, que él tampoco sabía nada del Partido Independiente. ¿Cómo se entiende que esto aparentemente fue ni siquiera el Partido Nacional, el herrerismo, o el presidente del sector más pequeño? ¿A qué atribuye esto? Sí. Bueno, yo creo que este es un hecho muy grande, pero esto ha pasado en muchos otros hechos. Por ejemplo, cuando se decidió el impuesto COVID, que es un ejemplo menor en relación a esto, solo afectando a los públicos, también los demás partidos de la coalición se enteraron cuando el proyecto llegó al Parlamento, y se acuerdan que hay una resolución del Partido Colorado que dijo que había que gravar también los privados, una resolución de Cabildo que también había que gravar otros grandes ingresos, y después igual votaron en el fondo, ¿no? O sea, esto pasó en varios temas. Lo de colonización es otro ejemplo, digamos, ¿no? El artículo de la rendición de cuentas o sea, la ministra de Vivienda de Cabildo Abierto sabía que se le iban a otorgar recursos para el fideicomiso de los asentamientos, pero no sabía que el origen era los fondos de colonización, ni Cabildo ni el Partido Colorado. El artículo 230 de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, que era la desmonopolización del mercado combustible, se escribió y después se tuvo que cambiar porque sus socios de la coalición no lo votaban por el herrerismo. Yo creo que esto yo lo aludo, digamos, a que el herrerismo tiene un programa de gobierno extremadamente liberal, que sabe que hay temas que no pasan por el tamiz de un Partido Colorado y Cabildo Abierto, que teniendo otros problemas en términos de la participación del Estado son menos radicales, vamos a decir, digamos, ¿no? O sea, apoyan este proceso enorme de desestatización que está habiendo, que son menos radicales, y entonces generan hechos consumados y después negocian, ¿no? Solo de esa manera lo entiendo, ¿no? Bueno, ustedes fueron a la justicia, ¿y ahora qué pasa? ¿Y cuánto va a demorar esta justicia en específico? No lo sé, de eso no te podría decir, no sé. Ahora, lo que pasa es que lo que yo creo que hay que hacer, yo creo que el fenómeno del puerto, aún siendo de altísima gravedad, en parte de una mirada sobre las empresas públicas en su conjunto, o sea, es una mirada sobre el Estado en su conjunto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer desde el punto de vista, diríamos, de la movilización popular, y no perder este tema, pero al mismo tiempo integrarlo a lo que está pasando en ANCAP, que es muy grave también, digamos, ¿no? No solo me refiero a lo de Cemento, me refiero a lo de Villa Unión, me refiero, digamos, a la política de desmantelamiento organizacional de ANCAP, a lo de Antel. Es decir, yo creo que hay que integrarlo en una mirada que sí, bueno, acá hay claramente un desmantelamiento de las empresas públicas. El balance 2020 es de una reducción de la inversión del orden de entre 10 y 15%, o sea, efectivamente hay una decisión de que las empresas públicas se vayan desmantelando y que los servicios que ellas brindan, sea de comunicación, sea de energía o sea portuario, se mercantilicen, digamos, no pasen a manos privadas. Entonces yo creo que sigue por ahí, sigue por integrarlo en un modelo que yo he llamado concentrador y de Estado mínimo, que tiene varias facetas. Esta es una muy grave, entonces no hay que dejarla caer, pero al mismo tiempo hay que integrarla a una mirada global, ¿no? Claro. Senador, ya que hablábamos de la justicia y que recién estaba compartiendo una linda reflexión en voz alta, le pregunto, porque yo sigo asombrado, ¿cómo se entiende que una mujer intentando ingresar un poco más de marihuana que se vende en la farmacia, le den 4 años de prisión? Y un señorito de la Tahona reconozca un primer vuelo con drogas y logre acordar 2 años de prisión.
el mismo responsable de haber traído más de 4 toneladas de pasta base. Explíqueme esto, ¿y por qué no podemos cambiar esto? Bueno, esto no se entiende, esto tiene que ver, digamos, con la justicia, pero también con las normas que la ley de urgente consideración incorporó a la justicia, ¿no? O sea, esto tiene que ver con todo eso. Yo, la verdad que es inentendible. Es verdad que tampoco es un hecho reciente. Esto hace tiempo que de alguna manera hay como ciertas falencias, digamos, de su valoración de esos delitos de cuello blanco, ¿no? Pero creo que se ha agudizado y que la ley de urgente consideración permite agudizar esos comportamientos. Pasamos a otro tema. Se vienen elecciones internas, Frente Amplio. ¿Cómo está el Partido Socialista? ¿Cómo lo está viendo, Lester? Bueno, nosotros como es público, digamos, tomamos junto a una serie de grupos la decisión de tener un candidato como Gonzalo Sibilla. Si ustedes miran los grupos que apoyan esto, son, excepto el Partido Comunista, básicamente los grupos que apoyaron a Carolina Cose como candidata a la intendencia, en aquellas 3 candidaturas que hubo. O sea, prácticamente el grupo que apoya a Gonzalo en la interna del Frente es el grupo que apoyó a Carolina Cose, más algunos apoyos adicionales, menores, pero apoyos adicionales, y sin el Partido Comunista. Y básicamente la decisión la tomamos en función de que nos parece que es bueno que en un momento en el que el Frente Amplio perdió el gobierno, en un momento en el que estamos en la oposición, en un momento en que estamos desarrollando políticas para acumular hacia el futuro, se expresan diferentes miradas de cuál es el Frente Amplio que queremos. Nosotros queremos un Frente Amplio más a la izquierda, queremos un Frente Amplio que recupere programáticamente lo que no se hizo bien en los 15 años, porque nosotros, bueno, todos los frente amplistas somos autocríticos de los 15 años. Nosotros creemos que hay temas de desarrollo productivo, por temas tributarios, donde se fue menos rápido de lo que se debió haber ido, y queremos recuperar esos aspectos programáticos. Tenemos una posición crítica sobre los tratados de libre comercio, lo hemos expresado. De hecho, fue Gargano quien en su momento puso freno a aquel tratado en el 2007. Creemos que el Tratado de Libre Comercio con China es una opción que ceteris paribus, como decimos los economistas, o sea, si todo lo demás no se modifica, es malo. Y bueno, esa visión pretendemos que se exprese en el debate democrático. Pensamos que la unidad no está en juego, que esto contribuye a la unidad, que no es una fragmentación, por el contrario, es una expresión de una corriente de opinión que tiene determinadas miradas ideológicas y políticas a la interna de un frente muy amplio, y es bueno que se expresen y que la gente debata y conozca nuestras opiniones, ¿no? Capaz que estaría bueno, sería buena cosa, senador, que brevemente recordara por qué Gargano se puso al frente del tren. El tren pasa una sola vez, o nos pasa por encima, decía Gargano. Vuelve a plantearse ahora y hay gente entusiasta que dice, ¿y por qué no hacemos también un acuerdo con Estados Unidos? Dejamos pasar aquel tren que era magnífico y ahora con esto de China capaz que podemos hacer también un acuerdo. ¿Por qué aquella oposición tan firme de su compañero de partido en aquel momento? Bueno, una primera cosa para que los oyentes, un tratado de libre comercio, por eso yo dije esa palabrita que dicen los economistas, ceteris paribus, que quiere decir si es lo único que se hace, ¿no? Sí. Si un tratado de libre comercio per se, ¿qué es lo que hace? Mejora las relaciones comerciales preexistentes entre los países. O sea, no es que modifica que Uruguay le va a pasar a exportar autos a China, no, reproduce, o a Estados Unidos en su momento, reproduce las relaciones preexistentes. ¿Cuáles son las relaciones de Uruguay con China o cuáles eran en el 2007 las relaciones de Uruguay con Estados Unidos? Básicamente le exportábamos materias primas de bajo valor agregado e importábamos bienes industriales, autos, aviones, tecnología, obviamente, fertilizantes, herbicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un tratado de libre comercio de un país con el otro, lo que hace es reproducir esas relaciones. Puede ser que haya condiciones para decir, bueno, yo como país más vulnerable protejo esto y esto, pero uno puede pensar
2007 que Uruguay va a lograr protecciones frente a Estados Unidos. No, era un incremento de las relaciones de dependencia mercantiles y comerciales de Uruguay con Estados Unidos, como lo sería hoy con China. Repito, si el acuerdo no es global de todo el Mercosur y no solo de Uruguay, y si no incorpora cláusulas de salvaguarda. Entonces, en principio, la idea es que los tratados de libre comercio no a un país que exporta, con otro al que le exporta materias primas y le importa productos manufactureros de alta tecnología, no es bueno per se. Este sería un poco el esquema para entender aquella posición que cada tanto se la vuelve a recordar. Claro, cada tanto se la... recordemos que tiene dos componentes esa posición. El resultado en materia de quienes ganan y quienes pierden, y los efectos que tiene en el Mercosur al hacerse individualmente y no colectivamente. Es decir, y esos son dos efectos importantes, porque también es bueno recordar que cuando yo te decía hoy, bueno, hay cosas que no logramos hacer bien. Yo entiendo que yo he escrito mucho, tú lo sabes, en estos años he valorado mucho todo lo que se ha hecho en materia laboral, social, pero en términos productivos, Uruguay tiene una estructura todavía muy primaria y que no ha cambiado mucho respecto al 2005. Entonces, ¿pero dónde Uruguay no es primario? ¿Dónde Uruguay exporta con bastante valor agregado? ¿Dónde Uruguay tiene comercio, como se llama, interindustrial? O sea, importa productos industriales, pero también exporta productos industriales. Con Argentina y con Brasil. Básicamente con Argentina, pero también con Brasil. Entonces, y el comercio con el Mercosur representa el 25%. Es decir, es verdad, no es el 50% que era cuando la devaluación de enero del 99, ¿te acuerdas? Sí. Pero es el 25%. Entonces, no podemos no pensar en eso por razones cuantitativas, porque es muy importante el comercio de Uruguay con Argentina y Brasil, y también por razones cualitativas, porque es el lugar donde exportamos productos que agregan más valor y que dan un poco más de trabajo. Los complejos agroindustriales primarios exportadores dan muy poco trabajo, o sea, dan sí, pero en relación al volumen exportado, muy poco trabajo. ¿Dónde está el trabajo? En el mercado interno y en el proceso de exportación a la región. Por eso debemos cuidarlo y preservarlo y no arriesgarlo. ¿Está en peligro el Mercosur? ¿Cómo lo está viendo el economista Olesker? ¿Cómo es esta coyuntura tan especial, tan particular? Bueno, yo creo que el Mercosur en estos 30 años de vida no pudo dar los saltos. Ustedes recuerdan que el 26 de marzo del 91, cuando se firma el Tratado de Asunción, se hablaba de 3 pasos, ¿no? Zona de libre comercio, después una unión aduanera, y hablaba, por eso era mercado común y no era zona de libre comercio, de integración productiva, integración tecnológica, libre movilidad de trabajadores, todo eso. Obviamente nunca salió del primer paso, fue una zona de libre comercio, y hizo un poco una unión aduanera, que para que los oyentes lo entiendan, es un arancel externo común frente a terceros países, digamos, ¿no? Hoy es una unión aduanera imperfecta, casi tendiendo a ser una zona de libre comercio. O sea que, desde el punto de vista de sus metas integracionistas, como es la Unión Europea, o como lo fue el bloque andino en algún momento, no logró sus metas. O sea que, desde ese punto de vista, fue un fracaso. Ahora, desde el punto de vista comercial, logró objetivos importantes y a Uruguay le permitió desarrollar áreas de producción que no hubiera desarrollado sin esta integración. Entonces, es dialéctico el resultado. Es un fracaso como integración regional, pero logró ciertos avances en materia comercial. Y en esta coyuntura eso más o menos se va a mantener igual, porque las coyunturas críticas de disparidades cambiarias van para un lado y para el otro cíclicamente, ¿no? ¿Cómo está viendo el tema agenda, derogación o anulación, porque está en discusión también eso de los 135 artículos de la LUC? ¿Cómo está viendo el desempeño de quienes se oponen y quienes empezaron ya con bastante firmeza a hacer campaña de apoyo? Bueno, yo creo que la agenda de quienes proponemos derogar la LUC viene bien. Yo creo que yo he participado en bastantes actividades
localidades, Montevideo Interior. Yo creo que viene bien. Obviamente, como pasó con las firmas, esto va a tener un salto cuando efectivamente la campaña empiece a ser mucho más fuerte, digamos, pero yo creo que viene bien. Y acá hay como 3 niveles, ¿no? O sea, cuando uno dice, cuando a uno le pregunta por qué hay que derogar o anular los ingredientes artículos, hay como 3 niveles, ¿no? Que son distintos según las necesidades y las inquietudes de las personas, ¿no? Hay un nivel macro, ¿no? La LUC es parte de un modelo, repito el título, concentrador y de estado mínimo, y por lo tanto derogar o anular la LUC forma parte de ese freno, de esa resistencia al modelo que se intenta imponer. Hay un segundo nivel, que es el nivel capitular, digamos, ¿no? De los capítulos, digamos, ¿no? Donde hay ejes centrales que efectivamente tienen un efecto muy nocivo. Yo he escrito ahora sobre cómo operó la regla fiscal, no de este presupuesto quinquenal que aprobamos, en el propio año 2020, donde debían haber ejecutado el presupuesto del año 19, y sin embargo lo bajaron en $309 millones, aplicando un abatimiento fiscal por decreto, basado obviamente en la regla fiscal. Entonces hay una parte capitular, y hay una parte que es artículo por artículo, es decir, que tiene que ver con artículos que la gente puede visualizar directamente que le son nocivos. Entonces, yo veo que en ese terreno de los 3 ejes se viene trabajando bien. Desde el punto de vista de los que la defienden, está claro que seguridad es su principal eje. Yo pensé que iban a incorporar más educación, tratando de desvirtuar los logros, que quizás ahí también hay una autocrítica de nosotros, porque en términos de inclusión educativa, que es un tema central en la educación, el Frente avanzó muchísimo, y no hemos logrado instalar esa idea. Entonces me parece que educación puede ser otro, y yo creo que ese va a ser el eje de la campaña pro-LUC, digamos, va a ser en ese binomio, ¿no? Seguridad-educación, y en particular en seguridad, con ese razonamiento absolutamente falaz de que si la LUC se deroga, o sea, todo cae, ¿no? O sea, a ver. Sí, termine la idea, por favor, senador. No, que si la LUC cae, básicamente va a haber una gran vuelta a los delitos, ¿no? Una cosa medio insólita, en un contexto además en que la baja de delitos está en discusión, ¿no? Porque tiene que ver con un año relativamente de poca movilidad, ¿no? Vamos a ver qué sucede en los próximos meses, ¿no? Estoy pensando que hay por momentos he escuchado autocríticas dentro del Frente Amplio que se perdió un poco los contactos o los puentes con los movimientos sociales, que no se estuvo atento a todo ese accionar. Y estoy pensando que en la derogación de estos artículos hay un trabajo que de alguna manera va a estar en forma conjunta con el PCNT, con FUCBAN, con la red feminista, con la red de medio ambiente, ONASPU tal vez se integre también en la campaña seguramente. Puede ser una oportunidad, vista esta autocrítica que he escuchado más de una oportunidad de reencontrarse el Frente Amplio con el movimiento social. Sí, lo primero es decir que yo comparto, bueno, de hecho está en el documento de autocrítica tanto del Frente General como del Partido Socialista, esta idea que tú manejas. Yo creo que fue un proceso gradual, ¿no? O sea, también yo recuerdo, estando en el primer gobierno del Frente, un trabajo sobre la difusión de la reforma de salud, que fue, no solo fue muy en contacto, las organizaciones sociales, básicamente los sindicatos, Sindicato Médico y la FUS, y la Federación de Funcionarios, fueron parte del proceso de reforma. En el segundo se empezó a perder, y yo creo que en el tercero se perdió definitivamente, y la declaratoria de esencialidad de la educación fue un punto neurálgico para eso. Entonces, creo que fue un proceso. Creo que la recolección de firmas ya fue una oportunidad para empezar a recuperar eso. Algunas luchas que se dieron este año, como la presupuestal, la rendición de cuentas también, y sin duda sí, esta movilización va a contribuir a eso. Yo creo que eso ahí ha ido mejorando muchísimo, sobre todo, digamos, por el encuentro en un lugar
estoy pensando en voz alta. Otro punto que aparece en la autocrítica es que el Frente Amplio fue demasiado macrocefalista, que se olvidó del interior, que no tuvo buenos puentes con el interior. Y lo uno de vuelta con la campaña ahora en la derogación, esto que usted mismo plantea, que está recorriendo el país, ¿puede servir también la campaña para intentar tender puentes capital-interior, interior-capital dentro del Frente Amplio? Sí. Una previa a eso, yo creo que vuelvo a hablar de la experiencia de los 15 años, que hay que mirarla por pedazos y no globalmente. El Frente Amplio ganó las elecciones del tercer periodo, ¿no? O sea, cuando volvió a subir Tabaré, habiendo bajado en Montevideo, prácticamente habiéndose estancado en Canelones y con un enorme crecimiento en el interior y particularmente en la zona del norte Río Negro. Y yo creo que eso tuvo que ver con la política, particularmente el segundo gobierno del Frente, con el gobierno del PP, del que tocó participar, donde hubo, y hay que tomar enseñanza de eso, una actitud de no solo ir al interior, sino entender sus principales reivindicaciones. A mí me tocó trabajar mucho desde el MSP, de Salud Pública y desde MIDES en ambos, y en ambos tuvimos una actitud de priorización, pero priorización en el sentido de entender cuáles eran las necesidades del lugar. Eso se perdió después. Entonces yo creo que esta puede ser una oportunidad, pero también hay que mirar los números, y los números son muy claros, digamos, ¿no? Hay que mirar esa experiencia del 2010 al 2014 y entender que allí hubo una mirada hacia el interior que lo priorizó. Acuérdate que cuando asumió Pepe, ¿te acuerdas que Arocena lo invitó a un consejo directivo central en Tacuarembó? Y Pepe le dijo, nosotros estamos dispuestos a mejorar notoriamente el presupuesto universitario, seguirlo mejorando, cosa que se hizo. Pero queremos, ¿no?, que la universidad, no sé si fue la palabra, entendemos necesario que la universidad priorice la descentralización y la llegada a la universidad del interior. Y eso se hizo. El gran salto de la universidad del interior del país es en el periodo 10-14, ¿no? Con un aumento del presupuesto impresionante para esas áreas, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esta es una oportunidad, pero que hay que saberla, hay que razonarla en términos de entender por qué ese periodo del medio, digamos, fue tan exitoso en cuanto a la llegada al interior del país. Me parece que eso se está perdiendo, que hay como una visión general, eso que tú decías, lo de la macrocefalía metropolitana respecto al interior, cosa que en términos generales es verdad, pero que hay que poner en la discusión algunas de las políticas que el Frente hizo en el segundo periodo de gobierno y que explican que ahí se intentó romper bastante y en algunos casos con éxito esa macrocefalía. Ya que nombrábamos a Gargano hace un rato, y en el cierre de la charla le pregunto al senador, al economista Daniel Olesker, ¿qué es ser socialista hoy por hoy aquí en Uruguay? Porque Gargano era socialista y Tabaré Vázquez eran socialistas y los dos tienen un punto de vista muy distinto en torno a aquel TLC. Dentro del Partido Socialista hay distintas corrientes, por supuesto, pero hoy, esta mañana, si alguien le pregunta ¿qué es ser socialista?, ¿qué responde? Bueno, yo creo que ser socialista es tres cosas. Primero, ser frente amplista. Segundo, querer que el Frente Amplio avance en la profundidad de sus transformaciones programáticas hacia medidas más de izquierda, le llamaba yo hoy, digamos, ¿no? Pero, ¿no? Y tercero es entender que el Frente Amplio se reconstruye o se profundiza a partir del vínculo, lo que tú decías hoy, con las organizaciones sociales. Y ese es nuestro trabajo principal. En el Frente Amplio, hacia una profundidad de las definiciones programáticas del Frente Amplio y en vínculo permanente con las organizaciones sociales. ¿Y ser más de izquierda qué significa en esta coyuntura, en este momento histórico? Bueno, significa, digamos, poner de vuelta sobre el tapete medidas programáticas que el Frente, algunas de ellas tuvo y avanzó rápidamente, como básicamente la distribución del ingreso y la riqueza, como la transformación productiva hacia un modelo más industrializado y la
integración regional. Bien. ¿Se me fue de línea, senador? No. Sí, se me fue de línea. Sí, esa cosa es increíble, reconectando. Es increíble, esto es una señal, lo que está pasando con el WhatsApp, lo que está pasando con Internet, lo que está pasando con los apagones, realmente estamos en algunas áreas en lo que tiene que ver con el Estado, claramente tenemos un retroceso, claramente tenemos un retroceso. A ver si puedo retomar para despedirnos del senador Olesker. Acá retomamos. Sí, le estaba diciendo, ya aprovecho, no es casual esto, el problema con el WhatsApp, el problema con el Internet, el problema con los apagones, es increíble, hay cosas que parecían que no volvían y volvieron. Estaba redondeando la idea, senador, sí. En términos económicos significa una recuperación y profundización programática en temas de distribución del ingreso y la riqueza, en temas de cambios productivos, digamos, ¿no? Salir de esta matriz primaria hacia una matriz de mayor valor agregado, con medidas claramente orientadas a eso, y de integración regional como eje de las relaciones internacionales. Le agradezco la atención y el tiempo esta mañana, mi estimado a ustedes, un gran abrazo, Alberto. Un gran abrazo. Ya que arrancamos con el tema mate, mira, cierro con el tema mate. ¿Hierba común? ¿Le pone algún yuyito? ¿Le pone alguna cosa? No. La canaria amarilla, que no me acuerdo ahora cuál es. La más fuerte de todas. La de nervioso, pero ya con 69 años no puedo tomar más la amarilla, pero sigo en esa línea, sí, todavía no entré en la etapa de los efectos, ¿no? Está muy bien. Que tenga buena jornada, Igual.